las ideas, en esta batalla, en esta lucha que nosotros día a día libramos para buscar generar este tipo de confrontaciones en las que de manera respetuosa buscamos un intercambio de ideas. El día de hoy nos hemos reunido aquí en este lugar de manera libre, de manera voluntaria, de manera amigable, con personas con muy distintas corrientes ideológicas, con muy diferentes formas de pensamiento. Este debate buscará contrastar esas ideas y también poner a disposición de ustedes las ideas de esta realidad, de sus argumentos. Les voy a pedir a todos los asistentes, por favor, que nos conozcamos todos con respeto independientemente de sus filiaciones ideológicas o de sus preferencias o de sus simpatías. Igualmente le pido a todos nuestros ponentes que se dirijan con respeto hacia nuestra audiencia y hacia nuestros otros ponentes. Voy a presentar a nuestros ponentes el día de hoy, a nuestros debatientes el día de hoy. Les voy a pedir por favor a todos, pongamos mucha atención para que los conozcamos. En primera, nuestra invitada el día de hoy, el motivo por el cual se está haciendo este debate, ella es Vanessa Vallejo. Ella es economista de la Universidad del Valle, es paleolibertaria, columnista, influencer en redes sociales y periodista de opinión en RCN Radio. Nacida en Cali, Colombia, y es la columnista estrella y autora en Pan Am Post, para la cual les pido un fuerte aplauso para ella el día de hoy. Muchas gracias a todos. También nos acompañan el señor Katu Arconada, del País Vasco. Él es diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas. Ha sido asesor del viceministro de Planificación Estratégica de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional y de la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia. Él escribe regularmente en La Jornada y otras publicaciones, para las cuales también le pido un fuerte aplauso al señor Katu Arconada. Fuerte aplauso para él, por favor. Y de nuestro país tenemos a dos conocidos de nuestras redes sociales, dos queridos amigos que generalmente hacen el debate, hacen la polémica, son grandes amigos y son también personas que tienen encontradas ideas y aún así se llevan con respeto y son un ejemplo sobre amistad a pesar de esas diferencias ideológicas. Está Jorge Garcés, que es un exitoso estratega digital, nacido en la ciudad de Querétaro y actualmente responsable de distintas y muy variadas campañas políticas. Se define como centro derecha y es un entusiasta admirador del modelo nórdico económico. Les pido un fuerte aplauso para Jorge Garcés Laureano, por favor. Y por último, y no de menor importancia, tenemos a Alfonso Gutiérrez, que es un analista y creador de contenido. Él lleva más de 10 años en producción para televisión e internet. Es productor de SD Pitorreo, columnista en SDP Noticias y Multimedios Televisión. Él es egresado, su alma mater es la Universidad Montrer en Morelia, Michoacán, para la cual también les pido un fuerte aplauso para él. Fuerte aplauso para él. El día de hoy, el formato del debate, les haré una pregunta que les repetiremos a todos los debatientes para que nos den su punto de vista. Se les dará un minuto para contestar alguna observación, pero se les dará un tiempo limitado, para lo cual les pido respeto para este tiempo. El día de hoy, el tema del debate es si México, nuestro país, se dirige hacia una dictadura como Venezuela. El día de hoy me gustaría que nuestros debatientes pudieran contestar la pregunta, la que les voy a hacer. La primera pregunta, no nos queremos enfocar en Venezuela, queremos enfocarnos en nuestro país, pero la pregunta es para Vanessa Vallejo primero. ¿México se encamina hacia una dictadura con López Obrador? Vanessa Vallejo tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los organizadores, a México Libertario. Para mí es evidente que lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Ahora, yo entiendo que para mucha gente en México no sea evidente eso, porque la estrategia de Hugo Chávez fue una estrategia muy astuta. Hugo Chávez, por lo menos en los primeros 4 años, no tocó la economía. Hace poco, un empresario muy importante venezolano me decía: Vanessa, yo en Venezuela, para la época, el primer periodo de Hugo Chávez, era conocido dentro de los círculos políticos como el talibán neoliberal. Él no es neoliberal, es un hombre decente, liberal en lo económico, pero era conocido como el talibán neoliberal. Y una vez, dentro de su primer periodo, Hugo Chávez me propone
ser ministro. Yo le digo, ¿qué? ¿Cómo que Hugo Chávez te propuso eso? Me dijo, sí, me propuso ser ministro. Y yo no acepté porque yo sí supe desde el principio para dónde iba Hugo Chávez. ¿Qué te quiero decir con esto, Vanessa? Que Hugo Chávez lo que quería en sus primeros 4 años era mantener tranquilos a la gente y a los empresarios. De hecho, en el ámbito empresarial donde yo me movía, muchos empresarios lo aplaudían. La popularidad era altísima y la gente decía, bueno, este es un hombre extraño, pero definitivamente no está en contra de los empresarios y no es un socialista. Hugo Chávez incluso llegó a decir en una entrevista que lo de Cuba sí era una dictadura. Ahora, ¿qué hizo Hugo Chávez en esos primeros 4 años? Bueno, lo que hizo fue acomodar, digamos, el marco institucional y jurídico para luego poder dar el golpe de verdad y lo que de verdad quería hacer. Entonces, Hugo Chávez en esos años, mientras tenía tranquilos a los empresarios y mientras incluso le proponía a alguien como este empresario conocido como el talibán neoliberal que fuera ministro, lo que hizo fue modificar la Constitución, lo que hizo fue modificar la justicia, que la justicia fuera toda de gente de su lado para luego poder hacer lo que se le diera la gana. Lo que hizo fue, por ejemplo, tomarse PDVSA, llenar PDVSA de gente de su lado y repartirla entre militares, por ejemplo, para quedarse con la minita de oro de Venezuela. Elevó la Guardia Nacional a rango constitucional. Y cuando hizo todo eso, cuando tenía todo ya planeado para luego hacer lo que quería, pues entonces sí se metió con la economía. Pero mientras tanto tenía todo el mundo tranquilo, mientras tanto incluso los empresarios lo aplaudían. Entonces, entonces, se apagó, ¿cierto? Sí. Sí, se apagó. ¿Cómo lo prendo? Hable, por favor. Hola, hola. Sí, bueno, sí, bueno. Por favor. Adelante. Entonces, si en Venezuela no se dieron cuenta, pues no veo por qué en México se tengan que dar cuenta tan rápido. Es simplemente la misma estrategia y claro, a mucha gente le cuesta trabajo creer que un hombre que todavía no se ha metido con la economía vaya a llevar a México al socialismo, pero si ustedes analizan los pasos es simplemente que está siguiendo al pie de la letra la estrategia de Hugo Chávez. Muchas gracias. Vamos a cederle la palabra al señor Cato Arconada que nos conteste la misma pregunta. ¿Va México hacia el rumbo de la dictadura de Venezuela? Está un poco complicada la falta de micrófonos aquí. Bueno, espero que me permitan unos cuantos minutos, como ha tenido Vanessa, que en cualquier caso un minuto la verdad es que es relativamente muy poco tiempo, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Digo, yo creo que para empezar a colocar en orden correcto los términos del debate, creo que es un error que hablemos aquí de liberalismo, y esto es una provocación quizás para muchos de ustedes que se sienten liberales, pero creo que en términos económicos el liberalismo no existe. La forma que ha adoptado el liberalismo en los últimos años, y especialmente en América Latina desde el consenso de Washington, ha sido la de neoliberalismo. Y después, si queréis, podemos hablar de las consecuencias que ha dejado en toda América Latina a nivel de pobreza y de desigualdad. También creo que en términos históricos debemos situarnos en que no tiene nada que ver el 1998, donde Hugo Chávez gana las elecciones y donde no había un solo gobierno de izquierda en toda América Latina, excepto la Revolución Cubana, y justamente esa victoria de Chávez se produce como un modelo, una resistencia al neoliberalismo, al año 2018, cuando gana Andrés Manuel López Obrador las elecciones 20 años después de ese 1998. ¿Hay similitudes? Sí. ¿El gobierno de Chávez era un gobierno que no era de izquierda como tal? Sí. De hecho, Chávez ganó incluso sin partido, ¿no? Después de justamente de una Venezuela devastada por el neoliberalismo. Andrés Manuel López Obrador gana con partido, gana con 30 y pico millones de votos, la votación más alta en la historia de México para un presidente, y gana con un programa muy claro,
no creo que nadie se pueda llevar a engaño de que lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y lo que está haciendo Morena es seguir, de hecho se puede encontrar en la red, seguir, pues casi me atrevería a decir a rajatabla, el programa de nación de Morena, ¿no? El programa de nación que se ha venido construyendo en los últimos años. Parte con el que se presentó en 2006, con el que se presentó en 2012 y desde luego el que desde hace ya tiempo ha quedado reflejado, como digo, en ese programa de nación. ¿Eso tiene que ver con una dictadura? No, creo que solamente en la peor de los ejercicios de política ficción podríamos pensar que ganar en el México de 2018 con 30 y pico millones de votos y básicamente cumplir tu programa electoral tiene algo que ver con una dictadura, ¿no? Seguro que tenemos más tiempo, pero bueno, ahí vamos poco a poco desgranando cosas. Le doy la palabra a Jorge Garcés Laureano, le voy a preguntar lo mismo, a él no le gustan los micrófonos, por lo tanto le pido que levante la voz lo más que pueda. Bueno, ¿me escuchan bien todos? Sí. Perfecto. Bueno, en primera parte, creo que la oposición de lo que viene siendo Obrador sobreexplotó el mensaje primero en 2006 con que AMLO es un peligro para México, luego también lo quiso sobreexplotar de que México iba a ser una Venezuela y la gente ya no se lo creyó. Sí hay muchos paralelismos en cuestión de algunas iniciativas de Chávez y otras iniciativas de López Obrador, en especial una económica, que incluso los venezolanos ni siquiera fueron tan imbéciles para hacerlo como lo quiere hacer ahorita López Obrador. AMLO quiere que Pemex y el combustible fósil sean una palanca de desarrollo económico para México. Eso es un completo desastre financiero porque acaba de anunciar que no quiere exportar crudo. Esto genera que en algún aspecto cuando no quiere exportar crudo y no tengamos los ingresos en dólares, vamos a estar teniendo ingresos en pesos y aparte creo que la gasolina va a estar subsidiada, entonces va a ser una ganancia mínima. Y vamos a tener que pagar una deuda en dólares. Y si hay una fluctuación de las monedas, la deuda puede ser impagable. O sea, puede ser un desastre financiero en ese aspecto lo que quiere hacer López Obrador. Y como le está diciendo el PEPSA de Venezuela, ni siquiera fue tan ridículo para hacerse, porque también tiene su deuda en dólares, pero ellos le siguen vendiendo también antiimperialistas, que son, le siguen vendiendo petróleo a Estados Unidos. Si no me equivoco, las cifras eran de 32.3 millones de dólares recibían los venezolanos de petróleo, de sus ventas de petróleo. Entonces, eso te habla que ellos ni siquiera se atrevían a vender, dejar de exportar crudo. O sea, en ese aspecto, López Obrador sí está haciendo puede ser un desastre financiero, porque en lugar de enfocarse en nuevas economías del conocimiento, como viene siendo tecnologías, nanotecnología, aeronáutica, informática, etcétera, se quiere enfocar en Pemex, combustibles fósiles y en su trenecito Maya que no va a servir de nada. Quiere supuestamente como que levantar el turismo con el tren Maya, pero no, ¿cómo vamos a poder recibir turistas si acaban de cancelar Texcoco? Vamos en tiempo. Le cedo la palabra a Alfonso Gutiérrez con la misma pregunta. ¿México se dirige a una dictadura con López Obrador? Si quieres también sin micrófono por la cuestión de... Gracias. De las cosas. ¿Me escuchan ahí bien? Okay. Bueno, aquí la pregunta de este debate es: ¿México se va a convertir en Venezuela? Yo creo que en primer lugar hay que diferenciar, eso es literalmente imposible. Hay gente que están tan cegados en este fanatismo que piensa que vamos a hacer una copia de Venezuela, ¿no? En todos los aspectos. Hay gente que dice que como a Chávez le gustaba el béisbol y a Andrés Manuel también, ahí está la prueba, ¿no? Ese es el nivel de oposición que se está manejando, el nivel de argumentos. Eso va a depender de tres cosas: que nos convirtamos en Venezuela sí o no, de cómo actúan los seguidores de AMLO, de cómo lo sigan alabando, le justifican todo, etc. Los mexicanos en general, cómo van a tratar a un presidente que, lo más reciente, acaba de exigir una disculpa por parte de España y al Papa, etc. Yo entiendo a lo que se refiere, pero también entiendo que la gente lo critique porque sí saca mucho de onda. Y finalmente, la oposición. Y yo, como saben, los que han seguido la página de Pitorreo, pues a mí me encanta botanearme con la oposición. ¿Por qué? Porque creo que tienen una responsabilidad muy grande y como están en pañales, al igual que el gobierno, no saben por dónde atacar. ¿Y qué pasa con eso? Va a ser muy contraproducente que no ataquen bien, porque mientras desgasten todos sus cartuchos de que si todos los días dicen, ahí está la prueba de Venezuela, ahí está la prueba de que nos estamos convirtiendo en la dictadura, y no es cierto, porque son cosas muy ridículas, muy superficiales, muy absurdas, muy estúpidas, el día que de verdad Andrés Manuel o cualquier persona de su gabinete o del gobierno en general
haga una propuesta que se parezca a una dictadura o que se parezca a un modelo económico socialista o comunista, como todo esto, y nadie los va a tomar en serio a la oposición. ¿Por qué? Porque es la 20ª vez que me dicen, ahí está la prueba de que vamos para la dictadura. Entonces mi regaño siempre ha sido para la oposición. Yo no me considero de oposición, no hasta ahorita. El día en el que AMLO diga que se quiere reelegir porque así el pueblo lo mandó, o que Andrés Manuel diga que vamos a poner a prueba un modelo socialista moderno, yo voy a ser el primero que va a estar protestando. Pero ahorita el problema es que la oposición le está haciendo el favor de convertirlo en el mártir intocable, porque todos los días lo atacan con ridiculeces. Yo no creo que se parezca al contexto de Venezuela. No hizo un golpe de Estado, no llegó de las mismas formas y no muestra las mismas características. Yo creo que no vamos por allá. Todos los debatientes han puesto ya en la mesa su postura, así es que vamos a cederle la palabra a Vanessa Vallejo para que pueda preguntar o debatir alguno de los puntos que acaba de escuchar, para que ella también dé su punto de vista. Vanessa Vallejo. A ver, yo no solamente no creo que sean ridiculeces lo que decimos quienes afirmamos que este hombre está siguiendo al pie de la letra la estrategia de Chávez, sino que incluso creo que esta gente que dice, por ejemplo, que AMLO es Chávez, pero mucho más acelerado, está en lo cierto. Es decir, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional, con el mismo nombre, ni siquiera se inventa otro nombre, es el mismo nombre que en Venezuela. El eslogan de Pemex ahora lo cambió AMLO y es el mismo que PDVSA, soberanía petrolera. Tenemos un carnet del bienestar. En Venezuela tienen un carnet de la patria. AMLO habla de modificar la Constitución ya abiertamente, igual que lo hizo Hugo Chávez. La construcción del aeropuerto que a él se le ocurrió, el que le pidió permiso a la Pachamama, se la entregó a los militares, igual que Hugo Chávez, que le entregó todo a los militares. Esto de la Guardia Nacional es muy importante porque la estrategia histórica de los comunistas cuando quieren acabar con algo no es acabarlo de un tajo, sino crearle una competencia y irle dando poquito a poco poder a esa competencia. Entonces no acabo con los militares, creo mis propios militares al servicio mío y poco a poco les voy a ir dando poder. Ahora, esta mañana alguien me decía, sí, estas cosas tienen similitud, porque claro, es que cómo me van a negar que Guardia Nacional, el mismo eslogan, la Constitución, todas estas cosas no tienen similitud. Sí, tiene similitud, pero resulta que es que AMLO no es de izquierda, me dijo alguien que es mexicano y que vive acá. Y yo le pregunté, ¿por qué dices que AMLO no es de izquierda? Me dice, porque AMLO nunca ha salido a decir que yo quiero instaurar el socialismo. Bueno, Chávez alguna vez dijo que él quería instaurar el socialismo. No, y es que además la gente que rodea a Andrés Manuel López Obrador no es de izquierda, están muy variaditos. Yo, bueno, por ejemplo, tú, Catu, trabajas para el gobierno de AMLO, ¿verdad? No. Pero tú no eres asesor de la Cancillería. Pero soy simpatizante de este gobierno. Sí. Ya, pero eres asesor de la Cancillería. Boliviana. Ah, no de acá. Bueno, lo que quiero decir entonces es que personas como Catu, iba a decir que Catu trabaja para el gobierno de AMLO, pero es simpatizante entonces. No, personas para la senadora Citlali. Por favor. Ok, entonces sí trabajo para el gobierno de AMLO. En todo caso, en este momento, dejémoslo en que es simpatizante. Que una persona como el señor Catu, que por ejemplo, el 6 de marzo del 2018 tuitea, a 5 años de la partida de Hugo Chávez, seguimos con el mismo compromiso con la revolución bolivariana y chavista. O sea, hace un año tuiteó eso. Listo, termino con esto. Hace un año tuiteó eso, que personas como él defiendan a AMLO, ¿no les da un poquito de sospecha siquiera? O sea, yo entiendo que alguien me diga, no es Hugo Chávez. Ok, dejémoslo así porque todavía esto no les parece. Pero por lo menos la sospecha tiene que haber. Y sus mamás, seguramente, mi mamá siempre me repetía, es mejor prevenir que lamentar. Gracias. Y ante lo que es Venezuela, pues... Gracias, Vanessa Vallejo. Catu Arconada, le damos la palabra para que pueda responder a Vanessa Vallejo. Bueno, muchas gracias. Preferiría no perder o invertir todo el tiempo que tengo en hablar de mí, pero si ustedes quieren que les diga, y si quieres que te diga, Vanessa, yo soy chavista, yo soy fidelista y yo soy militante de izquierda, primero en el País Vasco y luego en América Latina desde los 15 años aproximadamente. Si a mí me preguntas, yo no tengo, pero ni la más mínima vergüenza de reconocerme como tal.
A mí, ¿sabes lo que me daría vergüenza? Ser uribista. Defender un proyecto político como el de Uribe, que ha sembrado Colombia de muertos, de falsos positivos, de fosas comunes. Perdón, es que esto... Eso es lo que me daría... Pero me estás dando un nombre de paja, porque yo te estoy diciendo abiertamente y lo digo todos los días en la radio donde trabajo. Yo no soy uribista. Está bien. Luego busco yo también algunos tweets. Pero en cualquier caso, yo me reconozco como militante de izquierda. Yo soy un simpatizante de este proceso, de lo que se viene a llamar la cuarta transformación. Eso es bastante falacia, es decir, critica las acciones de este gobierno. No critiques porque yo estoy aquí sentado en esta mesa y tengo unas simpatías por este gobierno. Critica lo que hace, critiquemos sus políticas públicas. Mencionabas varias cosas, yo así muy rápido, ¿no? Porque es casi telegráfico. ¿Se canceló un aeropuerto? Sí, se canceló un aeropuerto que era una promesa de campaña y aún así haciendo una consulta popular. Por favor. Está bien, si yo estoy seguro que aquí la mayoría no están de acuerdo. Yo te digo, ¿cuál es mi posición? A mí me parece correcto. Pemex, yo no sé ustedes, pero yo creo que cualquier proceso de izquierda o no de izquierda lo que debe hacer es defender su soberanía energética, no entregarla a las transnacionales como se hizo con el Pacto por México. Por favor, señores, por favor. Respeto al debate, por favor. Va a haber un momento de preguntas para ustedes también, por favor. La Constitución en ningún país del mundo es un tratado inviolable. De hecho, constantemente está sometido a reformas. E incluso si hace falta, como en una buena parte de América Latina, a asambleas constituyentes que dan pie y dan a luz a otra nueva Constitución. Andrés Manuel ha dejado muy claro, en la segunda mitad del sexenio va a haber cambios constitucionales. Eso lo dijo, no lo digo yo, no es mi opinión, lo ha dicho él. La gente que le votó fue a votarle por eso. Y finalmente la Guardia Nacional, y con esto termino, pues yo tengo sentimientos encontrados, se lo digo sinceramente. Lo que es gracioso es que me lo diga Vanessa viniendo de un país absolutamente militarizado como Colombia. Yo tengo la sensación aquí de que desde nuestras burbujas y desde nuestras ciudades es verdad, en principio estamos en contra de la militarización del país, pero en cuanto sales de Ciudad de México y vas al norte o vas a las zonas donde más violencia se está sufriendo, la gente está, casi me atrevería a decir al 100%, en defensa justamente de esas Fuerzas Armadas y demás, como protección del territorio. Jorge Garcés, por favor. Primera, la consulta no fue una consulta popular, porque la consulta popular está en el artículo número 35 de la Constitución, y lo que él hizo fue una consulta patito, en primer lugar. Y no puedes tomar una decisión presidencial a través de una consulta patito, y por eso lo hizo antes de que fuera presidente, porque si hubiera sido presidente no hubiera sido legal. Primer punto. Segundo, la cuestión de la reforma energética y petróleo sigue siendo de los mexicanos. Incluso tu presidente López Obrador, tan patriota que es, ya le ofreció a los extranjeros lo que viene siendo la refinería de los dos cabos. Dos bocas, perdón. Construirla. Hasta ese grado llegó. Ahora sí van a intervenir y ahí van a estar. O sea, aquí sí hay una soberanía en cuestión de petróleo, así que ahí no puedes caer en falacias. Segunda, siempre estás cayendo en nombres de paja porque a ella la estás atacando de uribista, a mí me atacó de extrema derecha y de fascista. Cuando un fascista cuando alguien que está en contra del fascismo está en contra de un estado totalitario. Yo estoy a favor de una democracia, con división de poderes que López Obrador busca estar en contra. Pinochet no era democracia. Por favor, señores, por favor. Te respondo de Pinochet fácil. Si me dieran de elección entre un gobierno de Chávez y un Pinochet, 1000 veces Pinochet, porque tendría que tragar y tendría que medicinas para tener para mis hijos. Primer punto. Continúo. Pero no estoy a favor de ninguna dictadura. Te estoy diciendo, yo estoy a favor de un modelo nórdico, como que viene siendo los países nórdicos, una economía de mercado con un estado de bienestar. Eso tampoco es fascismo. Estoy a favor de una libertad individual. Eso tampoco es fascismo. Estoy en contra del corporativismo que aquí tristemente creó Lázaro Cárdenas y creó una hegemonía que es llamada el PRI. Estamos en tiempo. O sea, segundo, para concluir. Yo estoy a favor de que todos puedan expresar sus opiniones, como voy a estar siempre a favor de que tú expreses tus opiniones. Pero el que le hostiles a nosotros de fascistas y a ellos de uribistas como si nosotros te tiráramos de terrorista. Así que más respeto también ahí. Vamos a continuar con el señor Alfonso Gutiérrez para que nos diga su punto de vista o pueda contestar alguna de los puntos de vista que se acaban de dar a conocer. Bueno, todo este mito, ¿no?, de Andrés Manuel, Venezuela, no es algo nuevo. Tenemos desde el 2006, que es un poco antes en las campañas, Antonio Solá, que fue el asesor de toda esta mercadotecnia política en 2006, con Felipe Calderón, con que Obrador es un peligro para México, que construyó el segundo piso endeudando no sé cuántas cosas, que el dictador, etcétera, comparándolo
con Venezuela. Desde ahí comenzó la polarización de la sociedad, a pesar de que ahorita digan, ay, es que Andrés Manuel vino a dividir. Ok, yo creo que sí, como cualquier político, pero el tema de que es un dictador o no es un dictador comenzó desde 2006 con Antonio Solá y el PAN, ¿no? Con esta campaña. Luego viene 2012, también JJ Rendón con Peña Nieto, otra vez Andrés Manuel Venezuela. Ahora entiendo, de verdad entiendo que haya gente que tenga miedo, que haya gente que vea señales, que todo lo relacione. De verdad, a mí me da mucha risa que haya gente que me diga auténticamente preocupados con el argumento de es que a Chávez también le gustaba el béisbol. O sea, de verdad, ahorita, va primero. Aquí tengo otros dos. Bueno, ¿Puedo ver? sí, tú eres socialista. Okay. Ah, ¿tú no eres socialista? ¿Eh? ¿Tú no eres socialista? Pero si quieres hazme las preguntas para poder Sí, responder, bueno, porque eso es lo que te tenía estoy la palabra preguntando. yo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Mira, yo por suerte vengo del País Vasco y de una tradición de los movimientos de liberación nacional, y por suerte además no vengo del marxismo, digamos, ortodoxo europeo, que era prosoviético en su momento, de donde viene la mayor parte de la izquierda y los partidos comunistas europeos, ¿no? Empezando por el español y, bueno, todos los demás. Yo no vengo de ahí. Me considero marxista como método de análisis, sí, me considero marxista y me considero una persona de izquierda. Y no me importa tanto definir cómo se llama mi proyecto político. Yo creo en la justicia social, Vanessa. Si a eso lo quieres llamar socialismo, bueno, pues soy socialista, pero yo creo en la justicia social. Y quería responder una cosa que se me ha quedado entre medio, y ahí, si queréis, ahora seguimos el debate con todo gusto. Digo... Pero... Va a haber preguntas. Final. Sí, si queréis hablamos... Al final. Ahorita más respeto aquí a... Por favor. De Tomás... Pero si estamos hablando de México, es que yo digo, si queréis hablar de Venezuela, hacemos una charla sobre Venezuela, yo no tengo ningún problema, he dado muchas charlas sobre Venezuela, pero estábamos hablando de México. Por favor, vamos a continuar con el debate y por favor vamos a darle la palabra a Jorge García. Sí, quería, pero digo que me ha interrumpido, solo déjame por lo menos terminar la idea. Vanessa planteaba la correlación entre los gobiernos de izquierda, socialistas para ella, y la corrupción, ¿no? Para ella socialismo es robar. Yo te voy a decir una cosa, yo sí he trabajado muchos años en un gobierno y, digamos, en lo que es, me ha tocado ser parte de esa gestión del poder. El poder es corrupción, en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo. Y creo que en México pues, lo habéis visto, vivido y sufrido muy clarito, ¿no? No le puedes atribuir a los gobiernos de izquierda el hecho de la corrupción. Fíjate, esta semana metían a Michel Temer en la cárcel, en Brasil. Fíjate, Macri, cuántas denuncias salen cada día en Argentina de sus paraísos y de su familia offshore, en Panamá. En Perú llevan en una crisis institucional 2 años con un hecho de corrupción detrás de otro. Es decir, la corrupción no es endémica a la izquierda, la corrupción es endémica al poder. Podemos continuar con Jorge, por favor. Bueno, así como dice que está alejado del socialismo, México está muy alejado del neoliberalismo. México nunca existió neoliberalismo. O sea, es mucho más fácil encontrar al monstruo de Lagonés en las hermosas aguas de Texcoco que el neoliberalismo aquí en México. Es un mito que han hecho para asustarnos como el chupacabras en los 90s, ¿no? ¿Por qué? Y te lo respondo muy brevemente. México, cuando entró el gobierno de Peña Nieto en el 2012, en el índice de libertad económica nos encontrábamos en el lugar número 54. Y el índice de libertad económica cubre varios rubros, que por ejemplo la facilidad es que puedes abrir una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando terminó el gobierno de Peña Nieto, tan neoliberal que fue, que hizo una reforma hacendaria que le cobraba a los ricos más dinero, más impuestos, si ustedes bien lo recordarán, terminamos en el lugar número 63, bajamos 9 escalones en el índice de libertad económica. Eso no es neoliberalismo. Incluso en México ni siquiera ha existido liberalismo. Lo más cercano que pudimos tener fue con Carlos Salinas de Gortari, que lo que hizo fue una privatización de empresas, pero a privados. Fue de monopolios estatales a monopolios privados. Y si hubiera sido un verdadero liberalismo, al menos, hubiera fragmentado la empresa en diferentes para que hubiera generado competencia, pero no, lo convirtió en monopolios estatales. Otro punto, por ejemplo, aquí los de izquierda generalmente creen que el consenso de Washington fue una conspiración Illuminati reptiliana, que se juntaron todos ahí. Jorge, no, por favor. el consenso de Washington fue una idea de John Williamson, en la cual solamente hizo solamente vio todas las políticas que estaban haciendo los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, autoritarios o demócratas de América Latina, para hacer un decálogo de qué era lo que estaban haciendo los países de toda América para combatir la pobreza y otras cosas. Por ejemplo, en el consenso de Washington está, en 1.2, reorientar el gasto gubernamental a las áreas de educación y salud.
O sea, hay varios puntos que incluso actualmente Cuba ya está empezando a hacer. Porque si fijan, Cuba ya está cambiando su constitución, en la cual ya está permitida la propiedad privada y también que los cubanos ya puedan tener una inversión y puedan tener un negocio propio. Porque antes en Cuba solamente tenían cooperativas. Incluso ya ha funcionado tanto, yo fui recientemente a Cuba, que los cubanos ya están viviendo más del turismo y están formando una nueva clase media. En un viaje del aeropuerto a lo que viene siendo a donde te dejan en la casa que o en Airbnb que vas a rentar, te cobran 20 ceuses, que son aproximadamente con 500 pesos. Una enfermera de allá que está trabajando para el gobierno estatal, eso gana en un mes de trabajo. O sea, Cuba ya está cambiando porque supieron que su modelo fue insostenible. Cada vez tenía menos raciones de comida, por ejemplo, había las filas, había cada vez más falta de productos, etcétera, etcétera, que están también ellos ya empezando a llevar algunas cosas del consenso de Washington, que de ahí no surge el neoliberalismo, como creen que los hombres tal mejor lo hicieron, no, es una completa falacia. Entonces, México, lo que quiero clarificar es que estamos muy lejos de ser neoliberales. El PRI pertenece al Internal Socialista y han construido un gobierno más de izquierda que de derecha, y creo que aquí todos podemos estar de acuerdo con eso. Podemos, sí, Vanessa, por favor. No, solo una pequeña aclaración porque no quiero quedar como que estoy defendiendo al PRI. Hay evidentemente que la corrupción está asociada al poder. Ahora, yo creo que el fundamental punto que hace que un país termine mal no es ni siquiera la corrupción, sino es el estatismo, que claro, van de la mano, pero tú puedes tener gente que roba, pero no estatiza todo. Y entonces por eso tienes escalas de estatismo y tienes escalas de pobreza. Entonces, claro, tienes niveles de estatismo como los que hablaba ahorita Jorge, pero luego tienes niveles de estatismo como los de Venezuela, donde la gente se está comiendo los perros en la calle porque no tiene comida. Entonces yo no estoy defendiendo al PRI, pero sí estoy diciendo que hay niveles de socialismo, lo llamo yo. Alfonso, por favor. Bueno, es que no sé ya ni qué tema tocar, porque ahorita fueron como 8 o 9, ¿no? Quiero dejar bien en claro, bueno, ya les mostré uno de los 3 argumentos que siempre recurre la supuestamente... ¿Nos puedes mostrar los otros 2? No, porque es hasta que los... Todavía van a salir. Sí, De hecho, ni me había dado cuenta que estaba... No, pero a ver, Porque van a salir. o sea, Por favor. es que Ahorita es lo una voy a locura que ustedes digan, o por lo menos que él diga que no es socialista, o sea, tiene una idea... Que rara quede de claro que el socialismo. señor Alconada nunca contestó la pregunta. Bueno, ahorita será su turno, ¿no? Ahorita le corresponde. Quiero dejar claro, cuando yo dije que una distribución de riqueza, pues no es quitarle a los ricos, porque yo sé que es el único concepto que tienen algunas personas en la cabeza de que hay el Robin Hood socialista. No, a ver, es facilitar el crecimiento a los pobres. Ahora, quitándolos a los ricos, no, el Estado tiene un presupuesto que bien puede destinar al sector Que se lo privado. quita a los ricos. No, a ver. ¿De dónde sale el dinero del Estado? Y se le llama impuestos de todos. Es un impuesto. Bueno, el Estado distribuye estos recursos y dice, bueno, vamos a distribuir un poquito más la riqueza. Yo no, ahí se los digo, yo no tengo ninguna simpatía con el socialismo ni con el comunismo. Incluso mis amigos muy cercanos de Morena me dicen que soy el neoliberal de closet, etcétera. ¿No? ¿Por qué? Pues porque les digo que yo no creo en ese modelo. Ahora, cuando les digo que una distribución de riqueza de manera sana, sin quitárselo a la fuerza a los ricos y que la dictadura y eso, pues a veces no se lo creen ni la izquierda ni la derecha. Tiene que haber algo ahí en medio, o sea, no todo es ni negro ni blanco. Ahora, Vanessa dijo que los priistas no alineados con Morena, que los están metiendo a la cárcel y que le dijeron eso. Bueno, eso no ha pasado, no sé quién le haya dicho eso. Es a lo que me refiero cuando sale una oposición a advertirnos de cosas pues que no es cierto, o sea, cosas que están exagerando. Ahora, Pero no dije eso. no, sí dijiste que... No, lo sí. que dije es que se quedan callados para que no los metan a la cárcel, no que los están metiendo a la cárcel. Bueno, pero a ningún priista lo van a meter a la cárcel ahorita, o sea, es lo mismo, ¿no? No, o sea, PAN... Por favor, señores, orden. Unos cuantos sí. Jamás, ¿no? Bueno, este tema va un poquito, ahorita que estaban comentando ya, alguien creo que mencionó que yo sí creo que en Venezuela hay una crisis, hay gente que lo niega, tengo amigos que dicen que no, que todo es por los medios de comunicación, que el imperialismo yanqui que están... Yo creo que no, hay muchos videos de blogueros que no tienen nada que ganar con eso y enseñan, ¿no?, los anaqueles vacíos, etcétera, que allá están vacíos, no como aquí que van a un Walmart y que le toman una foto a la hora de la limpieza y que piensan que ya hay desabasto por lo de la gasolina, pero bueno, allá sí es real. Yo no quisiera traer esto, pero bueno, me gustaría saber qué piensa Vanessa acerca de los medios de comunicación que tapan unas cosas que otras sí las muestran, porque eso es lo que se le critica mucho a la izquierda, pero ella ha dicho que
victorias como Brasil y Estados Unidos se debe a que los medios de comunicación, pues que la gente ya no les cree porque están mintiendo, porque están en contra de Bolsonaro y de Trump, y que gracias a las redes sociales y a la gente y a los ciudadanos informados y a estos iluminados del pueblo, ganaron Trump y ganaron Bolsonaro. Entonces es el mismo argumento que puede decir un chairo hablando de los medios fifís que te tapan la información, o el imperialismo yanqui que controla todos los medios. Es el mismo argumento, pero de ese lado. ¿Puede repetir la pregunta para Vanessa? Sí, que qué piensa de esta censura de medios de comunicación y de los intereses súper paranoicos que le critica a los chairos, pero que ella también tiene. No, pues la verdad es que no te entiendo la pregunta, pero... Yo tampoco entendí. Pero te voy a decir algo, es que acá hay un problema de términos y un problema de lo que uno cree como, digamos, base conceptual, porque cuando a mí me dicen que los medios son de derecha, yo les digo, ¿qué? Pero si los medios son de izquierda. Entonces, claro, seguro que el problema que tú me estás planteando tiene que ver con eso. O sea, para mí la mayoría de los medios grandes están tomados por la izquierda, tanto en Estados Unidos como en Brasil, como en Venezuela, como sucede en Colombia, donde el único programa de radio que puede decir abiertamente que es de derecha es en el que yo trabajo. Y estamos mal de dinero porque nadie nos quiere financiar, porque nadie lo quieren asociar con la ultraderecha. Así están los medios. Pero no es lo mismo decir soy de derecha a decir este medio es de izquierda. O sea, ¿por qué crees que todos los medios son de izquierda? Porque los periodistas son de izquierda. No, es que ese es un mundo paralelo al que todos vivimos, pero, o sea, ¿qué argumentos tienes? O sea, ¿por qué un no sé si ubicas Leo Zuckerman, por ejemplo, aquí que se la pasa criticando a AMLO, un neoliberal de televisión. Vamos a decirlo así, neoliberal de Televisa, ¿por qué es de izquierda? ¿Por qué? Sí, lo he dicho. No, porque él es de izquierda y tiene un espacio muy grande en medios de comunicación. no, es que no lo conozco a él, no sé si Jorge, por favor. no sé si Jorge le quiera responder sobre eso, a él no lo conozco, pero yo te puedo hablar puntualmente de cómo en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia y en Venezuela los medios son de derecha, son de izquierda, perdón. Los chairos dicen que los medios son de derecha, entonces, o sea, Claro, ¿no, por eso ¿no crees que es un paradigma que se va formando cuando escuchas el mismo mensaje todos los días? No, yo simplemente creo que es que ustedes son tan de izquierda que les parece que los mamertos que están en los medios de comunicación son de derecha. No, es que, Bueno. es que estoy escuchando a un chairo de derecha. Ya, Poncho, ya. Bueno, ¿Qué pasa? por favor. Vamos a dejar que hagan vamos a hacer una última declaración y vamos a pasar a una ronda de preguntas. Por favor, si su pregunta no puede ser hecha en una sola frase, por favor no haga su pregunta. Por favor, si usted su pregunta que ya está anotando, que ya estoy viendo que algunos ya están anotando alguna pregunta, o tiene que sacar una pancarta para hacer su pregunta, por favor no la haga. Tiene que ser una pregunta que se haga en una sola frase. Vamos a hacer las declaraciones de cierre. Cada uno, a partir de Vanessa, va a decir sus últimas impresiones. Vanessa Vallejo. Bueno, yo no hago más que un llamado a que el riesgo es demasiado grande. Es decir, lo que está pasando en Venezuela es terrible. Yo vivo en Colombia y en los semáforos veo a los niños venezolanos y me parte el alma, y cuando veo las noticias parezco una anciana llorando viendo el noticiero. Es decir, es dramático lo que está sucediendo en Venezuela. Ante todas estas cosas que hemos hablado de hoy, si ustedes no están convencidos, supongamos que no estén convencidos de lo que está pasando, tienen que estar alertas, porque el riesgo es tan grande que todo lo que puedan hacer vale, que luego no se arrepientan, porque así como he conocido gente que me habla mal de los empresarios, he conocido empresarios venezolanos que me dicen, yo me arrepiento de no haber hecho lo que pude en ese momento, lo que sea, el granito de arena, traer a alguien que hable de algo, decirle a mi vecino tal cosa, publicar en redes sociales tal cosa. Hay que hacer algo porque el riesgo es demasiado grande, que luego no se arrepientan, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es terrible y México no tiene el músculo financiero para soportar los años que soportó Venezuela a Hugo Chávez. ¿Puedo hablar un poquito más? Por supuesto. Solo les quiero echar un cuento que echa este empresario venezolano que les conté que Hugo Chávez le propuso ser ministro. Él dice, si a una rana uno la mete en agua hirviendo, la rana salta ahí mismo, pero si a esa rana usted la mete en agua tibia, a ella le gusta y se va quedando ahí tranquila. Cuando el agua sube la temperatura y la rana quiere saltar, ya no puede porque está debilitada, ya no tiene cómo saltar.
Más o menos eso es lo que hizo Hugo Chávez y eso es lo que yo estoy segura que está haciendo Andrés Manuel López Obrador acá. Y a los que les queda duda de que este hombre es de izquierda, que a mí me parece evidente, miren la posición que está tomando frente a lo que pasa en Venezuela. Le damos un fuerte aplauso a la señorita Vanessa Vallejo, por favor. Señora Arconada, su declaración de cierre, por favor. Bueno, por si no ha quedado claro todavía, soy de izquierda. Lo que quería explicar es que yo no vengo históricamente desde mi militancia de las tradiciones del socialismo y del comunismo. No, pero espere, pero ¿por qué no nos enseñan lo que está pasando en Honduras? Porque sí, muy bien, en el País Vasco también. No, pero es que Un momento, por favor. pero Por favor. Dejen que termine. Honduras está mucho más cerca de México y además el drama que se vive impacta mucho más en México en la medida en que las caravanas migrantes que vienen son de México, el éxodo migratorio que viene, es de Honduras. De hecho, si ustedes revisan las cifras de la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado del gobierno pasado y que las pueden encontrar en Internet del 2018, hay un 75% más de peticiones de asilo de personas de nacionalidad hondureña que venezolana. Un momento. En un país 4 veces más pequeño que Venezuela. Digo, pero no hablamos nunca de Honduras. No sabemos. Sí. No. Yo estoy. Déjeme que termine la reflexión. Pero da igual. Y si queremos hablar de Venezuela, ¿por qué hablamos de Venezuela y no hablamos de Colombia? Porque Vanessa está muy preocupada por. Un momento. No. ¿Saben? Por favor, vamos a permitir que termine, que ya estamos sobre tiempo, señora Arconada. Por favor. En aquel famoso festival que hicieron para justificar el cerco humanitario, que lo hacen en Cúcuta, que todos ustedes ya conocieron porque pusieron ahí las cámaras, resulta que más del 50% de la población de Cúcuta vive en situación de pobreza y de extrema pobreza. Resulta que solamente en los últimos, no sé si son 6 años, pero lo podemos googlear muy fácil, Vanessa, en la Guajira colombiana hay 4.500 niños guayú, indígenas, muertos por desnutrición. O sea, es decir, problemas, y podemos seguir todo el continente radiografiándolo, Si quieren, sí, ya termino. Pero quiero decir, ¿por qué los medios también nos obligan a colocar el centro del debate? Yo no tengo ningún problema en debatir sobre Venezuela, pero parece que solo existe Venezuela cuando hay dramas en la región absolutamente terribles y violaciones de derechos humanos absolutamente terribles y ante las que estamos mirando para otro lado. Alfonso, para que no te quedes al final. Ok, ¿quieres tú? No, Alfonso, por favor. Para terminar, yo le pregunté a Vanessa que por qué los medios son de izquierda, que me explicara, no me supo responder más que ustedes dicen que los medios son de derecha, o sea, el típico, tú eres socialista y también con el típico, pero es que los chairos también, ¿no? O sea, todo lo que produce sombra para ellos es socialista. Bueno, yo sí apoyo a la oposición. Si AMLO mañana o dentro de 5 años propone una reelección o el de salir a marchar, yo no quiero eso. Ahora, ¿por qué me da tristeza eso? Porque no veo una oposición ni en lo más cercano a algo que pueda frenar ese tipo de cosas. Salieron a decir, y esto va desde el 1 de diciembre para acá, solo son los 100 días de AMLO. Salieron a decir que Beatriz Müller, la esposa de Andrés Manuel, censuró a un columnista del Universal por hablar de su hijo y los mintieron, eso no fue. Dijeron que el feminicidio no fue catalogado como delito grave, sí fue, y hasta le pusieron una prisión preventiva. Dijeron que el gobierno iba a esconder los audios del accidente de Moreno Valle, lo sacaron al día siguiente. La oposición dijo que AMLO no saludó la bandera y que era un rebelde, dictador, etc. Fue parte de un protocolo que también hizo Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. Dijeron que AMLO no iba a permitir a la Guardia Nacional con un mando civil porque quería militares, lo permitió. Dijeron que los militares que se vieron en el aeropuerto en una foto eran para la Guardia Nacional. No, fue para un evento académico entre cadetes. Los Walmart vacíos aquí protagonizaron también con las fotos. Que Morena va a regular las calificadoras también fue falso. Dijeron incluso que Morena le iba a cobrar impuestos a Google, Facebook y Amazon por trabajar aquí en la ciudad, en el país, perdón, también fue falso. Fueron propuestas, todas esas son propuestas. ¿Cuál es el punto, señor Gutiérrez? Por favor, señores, el respeto para nuestro oponente. Tenemos centenas de legisladores de Morena y cuando uno sale a decir una estupidez, que son estupideces, salen los medios a decir Morena va en contra de Facebook, va en contra de Google, de Amazon. No, a ver, los medios necesitan información. Estamos en una sociedad polarizada y a mí me gusta, yo apoyo que los medios hagan eso, pero de eso a que la oposición se agarre a decir, miren cómo ya empezó la dictadura, están quemando cartuchos por si un día, de verdad un día, ojalá que no, llega a pasar un panorama así como el de Hugo Chávez de que va a expropiar o algo, ya nadie les va a creer.
porque se están aventando unas maromas bien locas, se están ahogando en un vaso de agua. Por favor, respeto. Suponen que las maromas soy yo cuando no me conocen. Señor Gutiérrez, estamos en Sí, tiempo. porque aquí está un argumento más, ¿no? Dijeron que México, y esto ya es para terminar, dijeron la oposición, que México iba a tener a la oposición más grande de la historia y hasta ahorita solo han sido los comediantes más grandes de la historia y eso es muy peligroso en cualquier panorama, ¿eh? Si quieren ser oposición, tienen que creérsela y actuar como una oposición madura y no aventarse dramas todos los días. Por último, Jorge Garcés, y vamos a la ronda de preguntas. Jorge. Antes de finalizar con mi punto, en algún aspecto, y ahorita vienen las preguntas, yo sí quiero pedirle a todos ustedes respeto en la cuestión de cómo del trato a Catú y a Poncho, porque no es fácil siempre venir a un auditorio, a un lugar donde están personas de otra ideología. Yo siempre he criticado eso mucho de la izquierda, que me ha amenazado, etc. De hecho hoy me amenazaron, y de otros puntos, de que por ejemplo es muy difícil ir a sus espacios porque siempre son muy violentos. Yo creo que hay que mostrar un poquito de respeto, en cuestión del trato al menos, aunque yo sé que no estoy de acuerdo ni siquiera con Catú ni con Poncho, bueno, que Poncho fue como el tablón de hoy, fue el comodín, respeto, por favor. Respeto hacia los presentes, que nunca es fácil venir a otro lugar. Ahora, vamos para la conclusión, si hay un paralelismo en cuestión de lo que está haciendo Chávez y todo, no quiero caer tampoco en esto de que México va a ser una Venezuela y todo, porque como les dije en un principio, AMLO está haciendo creo que cosas más estúpidas que lo que hicieron en Venezuela en primer lugar. Por ejemplo, lo que viene siendo, si hubo un ataque a medios con Chávez, que fue que les quitaron las concesiones, aquí se ha habido una presión también a los medios de comunicación en cuestión de otra forma, que son recortes, porque van aprendiendo, la misma fórmula la van aprendiendo. También que una nueva constitución, que fue la constituyente, la Guardia Nacional, que fue, Chávez le dio mucho poder a los militares, aquí López Obrador como se los quiere dar a través de construcciones, es como una forma de consentirlos, ¿no? También obviamente una presión a la división de poderes, que fue lo que hizo López Obrador como en el segundo o tercer día, decir que los magistrados ganaban más. Fue una guerra en contra del Poder Judicial, porque no estaba de su lado y no quiso probar algunas cosas de él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Imponer una terna, que eran puros personajes muy obviamente afín, incondicionales a la causa obradorista, que también hizo eso Chávez al imponer a su presidente de la Suprema Corte de Justicia en su momento. Catú, yo sí estoy dando tus duros de por qué no somos neoliberales y tú solamente estás basando en videos de YouTube como del tipo chapucero y estas cuestiones. Menos conspiranoia, más datos, por favor. Segunda, el crecimiento del PIB no representa que quiere decir que está creciendo el país. Por ejemplo, Venezuela en el 2004 creció aproximadamente el 18% del PIB y mira cómo está hoy. También México, con Echeverría incluso, que para mí ha sido el peor presidente de la historia de México, estaba creciendo un prox de 6% del PIB. Entonces, hay más variantes dentro de eso y es importante en cuestión de cómo se invierte. A mí lo que me preocupa en el ámbito de que López Obrador no quiere invertir las nuevas economías de conocimiento, que es tecnologías. Por ejemplo, hoy Facebook vale mucho más que casi una empresa petrolera que las si ven el índice de las 100 economías más grandes del mundo, ven las empresas de combustibles fósiles como Exxon, etcétera, etcétera, van hacia la baja, mientras que las nuevas tecnologías van hacia la alta. O sea, Facebook y Twitter, Instagram están valiendo mucho más. Y México no está haciendo esa inversión. Incluso están recortando en el CONACYT en cuestión de programas de inversión a tecnologías, etcétera, etcétera. Y también quitando muchísimos programas que en algún aspecto pueden beneficiar a México en esa cuestión. Y ya nos para concluir, en algún aspecto sí coincido que se tiene que denunciar también lo que está pasando en Haití, que es catastrófico. Pero, Catú, el tema es Venezuela. No, el tema era México en realidad. No, es Venezuela y México va a ser la directora. O sea, es los dos países, no es a ti. Bueno, se tiene que denunciar. Les voy a pedir a todos los asistentes, por favor, ya que va a haber una ronda de preguntas, que se dirijan con respeto hacia nuestros ponentes. Hemos sido duramente criticados también por nuestros mismos congéneres libertarios por haber invitado al señor Alconada. Y les recuerdo que el señor Alconada no ha sido indiciado de ningún delito, no es una persona non grata en este país, se le ha abierto la puerta y queremos que se le trate con el mismo respeto que se le trata a cualquier otra persona como somos libertarios. Le voy a dar la palabra a la señora, por favor. Estamos aquí libertarios en una sola frase y considerando que la libertad económica es fundamental para otro tipo de libertades, ¿qué opinan ustedes de hacia dónde va nuestra libertad? ¿Para quién le gustaría su pregunta? Pues uno y uno estaría... Por favor, Catu, ¿le puedes contestar a la señora? Sí, inmediatamente. Claro. Coño, es que son preguntas complejas que requerirían tiempo y aquí hay una presión siempre por responder rápido. Fíjate, cuando pasó el 1 de julio, todo el mundo, y yo incluso tengo muchos amigos, amigas y también extranjeros que viven en la Ciudad de México y trabajan
transnacionales y demás, todo el mundo estaba preocupadísimo de qué iba a pasar con uno de los principales indicadores que creo que tenéis desde la derecha libertaria, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el peso? Y resulta que y todo el mundo pensando que esto iba a ser una catástrofe, que ganaba López Obrador y el peso se caía. Y resulta que nunca se cayó. Y no solo eso, resulta que casi está más fuerte que en los últimos tiempos, ¿no? Entonces digo, no ha pasado nada. Por favor, permitan que... Bueno, me queda claro que si el peso estaría mal, la culpa sería de Andrés Manuel López Obrador, y si el peso está bien, la culpa es de factores externos. Por supuesto, estadounidense y las decisiones que está tomando Trump y la Reserva Federal, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que no hubo ninguna catástrofe, ninguna empresa se ha ido del país, el peso no se ha caído. Y si a mí me preguntas, lo que pasa que, claro, en eso, lo que para Vanessa debe ser socialismo, yo sí creo en el control estatal, cuidado, de las áreas estratégicas y de los recursos naturales de todos los países. Es decir, la soberanía estatal sobre eso, no la entrega al capital privado. Al capital privado le puedes entregar el control de la producción normal. No tengo ningún problema con eso. Pero sí creo que las empresas estratégicas en general, telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? O los recursos naturales, petróleo, el gas, yo sí creo que deben estar bajo control del Estado, y el Estado debe utilizar el excedente que se saque de eso para hacer una redistribución de la riqueza. Porque yo en eso sí creo, justamente, redistribuir la riqueza, eso no es expropiar, es redistribuir para sacar a la gente de la pobreza y la desigualdad. O sea, yo sí creo en eso. De hecho, ese sería, en realidad, completando mi mayor anhelo en 6 años, sería ese, que México sea menos pobre y menos desigual de lo que es hoy en día, ¿no? Que estamos, cuidado, en niveles de los años 90, El final de este sexenio nos ha dejado en niveles de los años 90 de pobreza y desigualdad, y me parece terrible. Vanessa Vallejo quiere contestar la misma pregunta. Redistribuir sí es expropiar, porque le está sacando por la fuerza el dinero a alguien. Respecto a lo de que cómo veo la libertad económica, vuelvo y repito, este hombre ahora no va a decir claramente que lo que quiere es socialismo y que eso es lo que va a empezar a hacer, porque le está siguiendo simplemente la estrategia que le funcionó a Hugo Chávez, y entonces va a hacer lo importante primero, que es tomarse la justicia, modificar la Constitución y hacer todas esas cosas para luego dar el mordisco. Pero los empresarios que manejan información primero que la gente de a pie son los que tienen que organizarse y crear una verdadera oposición, porque son los que saben qué es lo que está pasando. Los empresarios que ahorita están diciendo, no me retiro todavía, pero sí me quedo como quieto mientras tanto para ver qué puede pasar. Esos son los que manejan la información y lo que pueden hacer algo en este momento. Se pone de pie, por favor, y nos dice su nombre y su pregunta en una sola línea, por favor. Soy el ingeniero Alfonso del Valle, a nuestros amigos antineoliberales, comunistas, socialistas, que todavía no entiendo qué eres. ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Sí? Y espero que no le des vueltas ni me la contestes. Antes de hacer un preámbulo para darle fundamento a lo que voy a decir. ¿Sí? Soy ingeniero industrial de la Náhuatl, estudié economía en el ITAM, tengo maestría en finanzas, entrené para los Juegos Olímpicos, soy empresario, ¿sí? Me metí 14 años a terapia psicológica, ¿de acuerdo? Tengo una fundación que hacemos proyectos sociales de alto impacto con gente pobre, ¿sí? Y fui nada más 17 años profesor. Hoy tengo un movimiento que se llama Cambiemos México, y perdón, sí están en un gran error de que no hay gente, sí hay gente y nos estamos organizando, que les quede claro. Mi pregunta es la siguiente, sí. ¿Por qué te dije todo lo que estoy haciendo? Porque me considero, lo demuestro, hablo 3 idiomas y traje banquero internacional y traje a México, a los 2 bancos más grandes de Francia y al banco más grande de Sudáfrica. O sea, idiota no soy, competente sí soy. Mi pregunta entonces es la siguiente. ¿Cómo justifican ustedes, ¿sí?, que este señor López Obrador ponga impuestos gente altamente incompetente en todo? Yo no puedo tener, ¿sí?, un agrónomo, ¿sí?, en Pemex, o un teibolero en Conacyt, o un hombre que no tiene educación. Eso, perdóname, es inmoral y es la impunidad. Alfonso Gutiérrez, por favor, ¿la quieres contestar? Bueno, estoy de acuerdo, pero me acaba de dar la razón en otra cosa. Yo nunca he dicho que soy anti-neoliberal, ni comunista, ni socialista, y estoy de acuerdo con usted en que tiene que existir un rigor para elegir a la gente que está en esos puestos. Me parece que usted tiene un perfil mucho más indicado que muchas de las personas de ahí, pero lo que yo señalaba es,
suponer, ¿no? que no está tan en desacuerdo con algunas cosas de Obrador, pues ya es un socialista, antineoliberal, comunista y que le va a aplaudir todo a AMLO. Quiero que quede claro que no, y los invito a reflexionar que cualquier persona que diga que AMLO no está tan loco o que no está haciendo todas las cosas tan mal, no es un socialista, no es un comunista. No, le estoy dando la razón. O sea, estoy diciendo que no me parece apropiado. No, pero te pregunta que por qué crees que hace eso. ¿Cómo? ¿Por qué crees que AMLO hace eso? Si no te pregunta si estás de acuerdo, te pregunta que por qué se hace. Yo entendí la pregunta que era si estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué lo hace? Bueno, como él decía antes que había una economía de compadres, yo sospecho que hay un nuevo esquema de compadres. ¿Sí? ¿Compadres? Jorge, ¿quieres contrapuntear o agregar algo a esa respuesta? No, pues que son favores que debe López Obrador. Es corrupción política. Por favor, voy a aceptar otra pregunta. No, suerte, no, bueno. Sí, ¿continúas? No, o sea, es una cuestión de que es una corrupción política, que López Obrador obviamente debe muchísimos favores, incluso creo que es un insulto al intelecto de nosotros que ponga a un agrónomo ineficiente, que incluso fue a Estados Unidos a hacer el ridículo absoluto cuando fue con lo de Pemex. Es completamente absurdo, me siento como el mito de Sísifo cargando la piedra, o sea, es estúpido lo que está haciendo López Obrador en ese aspecto. Por favor, tu nombre y tu pregunta en una sola línea. Josué Avilés, mucho gusto. La pregunta va para Vanessa y para Jorge. Este análisis prospectivo en el cual México sí va hacia una dictadura, ¿cuál va a ser el papel de los Estados Unidos de América? Vanessa. Pues yo creo que con lo que está sucediendo en Venezuela ha quedado claro que Estados Unidos tiene muchos problemas para intervenir por muchas cosas, de modo que si alguien tiene la esperanza de que si México se vuelve Venezuela, Estados Unidos venga a ayudarlos, pues es muy difícil, entonces no esperen a que suceda eso y piensen en sus actuaciones creyendo que nadie los va a ayudar, porque es lo que pasa con los venezolanos. Todos los días los venezolanos dicen, ojalá intervengan, ojalá alguien ayúdenos, esto clama al cielo, alguien que nos ayude, y nadie hace nada. Entonces, sí, claro, esa intervención que sí le gusta a la izquierda. Octavio Catalán, ¿tienes alguna pregunta? ¿Para quién? En una sola línea, por favor. Si Andrés Manuel piensa hacer valer la Constitución y es un hombre de derecho, ¿para qué tuvo que salir a afirmar que no se va a reelegir? ¿Vale más su palabra que la Constitución? Ese es un caso de que no es un hombre de derecho, es un hombre que no respeta las leyes y es un señor de caprichos y de su palabra y de lo que él dice. ¿Cuál es la pregunta? ¿Confías en él después de que dices que no se va a reelegir cuando tiene que salir a decir que con su palabra y que su palabra vale más que la Constitución? ¿Quieres decir? 20 segundos y que lo responde nada más. Adelante. Después de casi 18 años repitiendo que Andrés Manuel nos va a convertir en Venezuela, que es un dictador enfermo de poder, etcétera, apenas está dimensionando Andrés Manuel sus palabras. Entonces, ya se dio cuenta de que sale un Monreal a decir vamos a quitar las comisiones de los bancos y se mueve la bolsa y dice, oye, ya no hay que ser tan habladores. Ahora, cuando dicen es que se va a reelegir, tiene que salir a calmar a la gente porque la gente sí se lo cree. Tienes que salir, oye, es obvio que está la Constitución, pero la gente sigue la paranoia de que soy un dictador loco enfermo de poder, pues para que estén tranquilos y se bajen todas las aguas, no voy a reelegir. Simplemente es eso. El señor Alconada, por favor. Bueno, si quieren que complemente, aunque estoy bastante de acuerdo, es decir, el poder de los medios es terrible. De hecho, es tan terrible que en esta misma sala hay gente, y ahora lo explicaba aquí el compañero moderador, que sigue pensando que yo soy un terrorista porque en campaña Pejelix, el instrumento del PRI para la guerra sucia, salió diciendo que yo era además casi el enviado de Maduro, el emisario de Maduro con Andrés Manuel y no sé cuántas cosas más, y que yo además estoy huido y en México, y se ha creado toda una cosa así que es que yo si la veo me daría miedo también sobre mí, ¿no? Luego vas a mi Instagram y ves que cada año regreso a mi país a ver a mi familia y ves mis fotos y dices, pues no tiene sentido, pero obviamente nadie hace eso. Entonces, quiero decir, el poder de los medios es terrible. Entonces, a mí sí me parece, es política, es decir, yo sí le creo a Andrés Manuel cuando lo dice. Pero él no necesitaría firmar nada si quiere cambiar la Constitución. Tiene mayoría o está cerca de las mayorías cualificadas para hacerlo. Y cuidado, esa es la democracia, ¿eh? La democracia establece una serie de reglas para cambiar la Constitución. Mientras tú cumplas con esas reglas, eso es democracia, sobre todo en la democracia liberal, que creo que aquí todos defendéis o la mayoría. Entonces,
lo que él estaba haciendo era un accionar político, era un evento político. Es decir, me están bombardeando, que me voy a reelegir. Además, digo, creo que le toman a la gente por tonta. Porque creo que aquí, de verdad, si hablamos en confianza, nadie puede pensar que hablar de revocación era hablar de... Un momento, era hablar de reelección. Ustedes saben que eso no es cierto. Lo que está haciendo Pero tú también sabes que eso no es cierto. Espera. Porque no dice revocación, dice permanencia. No. Por favor, Octavio. A ver, Eso dice la Constitución. Andrés Manuel está haciendo una cosa muy inteligente que puede no gustaros o no. Y estoy seguro que nos gusta. Sí, un momento. Efectivamente. Andrés Manuel, que es un animal político, mi lectura... Por favor. Mi lectura como analista político, pero es que siendo un animal político, obviamente, él quiere estar en la boleta en 2021 y él quiere jalar y traccionar a Morena. Cuidado, pero aquí lo único que hay que discutir es, ¿eso es democrático o no es democrático? Y eso, un revocatorio no tiene nada que ver con una reelección. Y ustedes lo saben eso. Entonces, discutamos discutamos políticamente y... ¿Cómo? Pero ¿ilegal qué? ¿Ilegal? ¿Cómo ilegal? Es incorrecto a mi gusto. Pero Te puede parecer que no es ético, si quieres. Señores, un momento, por favor, vamos a reiniciar. Está bueno el intercambio, pero digo, de uno en uno. Digo, yo simplemente creo que está haciendo una muy buena jugada política y lo que va a hacer es traccionar justamente para intentar mantener a Morena o a la coalición que se conforme en 2021 en los mismos, por lo menos no bajar, ¿no? Porque en la mitad del sexenio se debilitan todas las coaliciones. Política, se llama política. Te puede gustar o no te puede gustar, pero se llama política. Señor. No, bueno. Todavía no termina. Jorge, ¿quieres agregar algo a lo mismo, por favor? Y un momento voy para allá. Sí, en algún aspecto creo que la lucha de la oposición, la que debe ser es que no sea en tiempo electoral. Porque si le das la lectura política, no es en cuestión de la reelección y todo. Eso es aparte. O sea, es que López Obrador se quiere poner en la boleta para así tener mayoría en cuestión de los votos. Porque si no va a ir en la boleta, no va a suceder el mismo fenómeno que pasó en el 2012, que ni siquiera tenían candidato y arrasaban. O sea, ese creo que debe ser la lucha en algún aspecto de que se debe enfocar que no sea en tiempos electorales la revocación del mandato. Yo también como estrategista y todas esas cuestiones, sí reconozco que estratégicamente es una chingonería. ¿Es éticamente correcto? No. Pero en cuestión de la realpolitics, sí es muy funcional que él ponga su carita ahí todavía en la boleta. Una pregunta de aquel lado. Voy a aceptar 2 preguntas más después de esta para dar por terminado este debate. Ya fue mucho tiempo. Te escucho, ponte de pie, decir tu nombre y tu pregunta en una sola línea. A mí me resulta muy gracioso, Cato, que diga justicia social, cuando desde el presupuesto de egresos se planteó que se iba a quitar el dinero de las estancias infantiles, el dinero para las mujeres violentadas. Ya estaba planteado desde diciembre para un Tren Maya. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, tu pregunta. Acá estamos jugando con la justicia social de este gobierno, porque a mí lo que me hace más pensar es que estamos jugándole nada más a apostar a un proyecto inviable como el Tren Maya y a dejar los derechos de las personas atrás. Solo ¿Cato? por pura papelería. Primero estamos mezclando cosas. Yo no soy portavoz de este gobierno. Yo te he dicho cuál es mi proyecto político. En que yo creo que es la justicia, que defiendo que es el horizonte de justicia social. Si tú a mí me preguntas, ¿el gobierno en estos primeros 100 días ha transitado o está dando señales de que realmente se preocupa por la justicia social, por la redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera? Sí, cuidado, los pasos que está dando son bien tibios. Espera un momento, déjenme explicarme. Si hablamos de justicia social, es mi opinión absolutamente personal, pero si hablamos de justicia social, tiene que pasar, pero necesariamente en cualquier proceso, en cualquier gobierno, por una reforma fiscal. O sea, es decir, y eso, cuidado, de nuevo, antes de que alguien se escandalice por comunista, eso es lo que hace la socialdemocracia en Europa. Es decir, paga más quien gana más. Punto. Y con eso el Estado de nuevo redistribuye, genera servicios básicos, etcétera, etcétera. Ni siquiera estamos ni siquiera estamos en la fase de reforma fiscal. O sea, es decir, aumentar el salario mínimo de la miseria que era de 88 pesos, un 16%. Duplicar las pensiones también para los adultos mayores con la miseria que se ganaba. No creo que nadie objetivamente pueda estar en contra de eso.
son pequeños pasitos para una mínima redistribución. No se están tocando los intereses privados. Señora Conada. Doctor Santos Mercado Reyes, nada más para que haga su pregunta, es nuestra estrella liberal, por favor. Dos rápidas. Acatú, me intriga saber por qué piensas como piensas. ¿Qué autores liberales o qué libros liberales has leído en tu vida? Primera pregunta. Segunda, Vanessa, ¿nos podrías decir cómo anda la correlación de fuerzas entre estatismo y libertad en América Latina? Vamos con el señor Alconada, sus autores liberales. Coño. No, pero Keynes sí. Keynes no dice lo que dijiste, ¿eh? Bueno, tampoco soy portavoz de Keynes, pero... Yo soy economista. Está bien, yo no, por suerte, pero lo que... Por favor, permita que conteste nuestro invitado, por favor. Vamos a ser legítimos y no se vale decir. Es que si fuera de... Keynes es el padre del capitalismo. Bueno, pero puedo estar... Claro. Por favor, señores, por favor. Es que si fuera economista no sería de izquierda. Por favor. Él también tiene sus tarjetitas. No, te decía, o sea, es decir, he estudiado a Keynes, pero obviamente que he estudiado a Marx y todo lo que él estudió de las formas liberales y su crítica de alguna manera a la economía política, ¿no? Entonces, en ese sentido, y sobre todo, fíjate una cosa, yo no me considero un marxista trasnochado, de los que están ahora releyendo a Lenin y demás. He leído mucho a Gramsci porque sí me gusta estudiar el concepto de hegemonía y... Muy bien, pero me han hecho una pregunta, estoy respondiendo. Por favor, señores, he leído la compostura, por favor. He leído mucho a Gramsci porque me interesa mucho el concepto de hegemonía y sobre todo toda la parte cultural, ¿no? Además de la parte de la infraestructura, de la economía, me interesa mucho justamente cómo se construye hegemonía culturalmente, desde cómo lo puede hacer ahora el López Obradorismo a cómo lo está haciendo Trump en Estados Unidos o la industria cultural de Hollywood. O sea, digo, son debates muy grandes. Pero me interesa mucho la cuestión de la cultura y he leído mucho los autores contemporáneos que son muy críticos del neoliberalismo, desde David Harvey a Naomi Klein, ¿no? David Harvey con su acumulación por desposesión o Naomi Klein con su doctrina del shock, ¿no? Creo que son autores que han estudiado muy bien y diseccionan muy bien cómo opera el neoliberalismo hoy, porque de hecho, ojalá la mayor parte de los partidos o de la derecha en México y en América Latina fuera liberal. El problema es que de verdad, ahí discutiendo con Garcés, es que son neoliberales y eso trae un montón de problemas, ¿no? A la hora de desarrollarlo. Bueno, he leído un poquito de Friedman y de Hayek, lo que pasa, y incluso especialmente de, bueno, sí, porque cómo se desplegó en el Chile post Allende, en la dictadura de Pinochet, y cómo eso luego se replicó incluso, pues todavía seguían teorizando los Chicago Boys, cómo desplegar el neoliberalismo no solo en desastres o en guerras, sino en desastres naturales, privatizar la educación a partir del huracán, no me acuerdo cuál fue, ¿no? El que dio durísimo en Nueva Orleans, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro que hay que estudiarlo y una vez aprendido, por lo menos yo sí tengo una posición de estar en contra de eso, ¿no? Vanessa Vallejo, la correlación, por favor, que nos pidió el doctor Santos Mercado. Bueno, aclarando de pronto para alguien que no entienda un poco, supongo que la pregunta del profesor va respecto a que acá han dicho cosas como que los países son muy neoliberales en América Latina, utilizando la palabra neoliberal como liberalismo y capitalismo. Ustedes se pueden meter, alguna de las páginas puede ser el Keito o cualquiera de los institutos que sacan el índice de libertad, pero por ejemplo el del Keito, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero ¿alcanzan a ver algo? Bueno, casi toda Sudamérica está roja. Rojo es menos libre. Y os podría poner muchos ejemplos. El tiroteo del otro día, bueno, hace unos pocos meses en la Plaza Garibaldi, ¿no? Que mataron a 7 ahí la Unión Tepido, y al de media hora la gente ya seguía con las cámaras ahí enfocando los cadáveres, la gente estaba tomando y otra vez y escuchando música. El nivel de normalización de la violencia a la que hemos llegado es terrible. Entonces... Eso trae mi segunda pregunta. ¿Qué les hace pensar, ambos, que bajo estas circunstancias y con esta gente que forma parte del gobierno, que es inepta y que no tiene preparación,
¿las cosas van a cambiar o van a ser mejor? Bueno, mira, yo antes me he quedado con ganas de responder aquí al compa que hablaba de justo del tema de la sí, y defendiendo la meritocracia. Yo puedo creer hasta cierto punto, pero también te digo una cosa, yo vengo de Bolivia, de un proceso donde su máximo dirigente es un campesino que nunca tuvo estudios, y Bolivia ahora mismo es la economía de América del Sur que más crece por quinto año consecutivo, por encima del 4.5. Ha reducido los niveles de pobreza y de extrema pobreza en este caso del 38% en 2005. Dinos si el gabinete es de incompetentes también, porque seguramente el campesino tiene gente que sí vale la pena. Yo te voy a pedir, como yo te di legitimidad en los argumentos, nos los den, porque ustedes son bien hábiles para si les pregunta algo. No, yo te estoy diciendo que Evo es la persona más capaz que yo conozco para dirigir un país y no tiene estudios. Su equipo es de gente. Pues como en todos los lados, hay de todo. Su ministro de Economía es maravilloso y hay otro montón de gente que es bien incompetente. De nuevo, grábenme y luego me sacan este video para que me puten en Bolivia. Mira, yo de verdad, solo para cerrar, yo creo, más allá de que sea extranjero, digo que además mucha gente se altera y finalmente yo solo estoy opinando. Luego los que votan son ustedes, yo no voy a votar. Los que deciden el cambio de gobierno, el cambio de régimen son ustedes, no yo. Pero desde mi opinión, de verdad, yo me conformo con que en 6 años, cuando termine este sexenio, de verdad, México tenga menos violencia, menos asesinados, menos desaparecidos, menos pobreza y menos desigualdad. Bueno, ¿ves? Pues ya está, encontramos puntos en común. Luego algunos pensaremos que este gobierno es la mejor opción en este momento histórico y otros piensan que no, y está bueno que estemos aquí discutiéndolo. Alfonso Gutiérrez, por favor, para que cierres. Bueno, muchísimo tema, ¿no? Para cerrar. Yo estoy de acuerdo en que hay gente muy poco capaz ahí, pero también he trabajado cerca de algunos de ellos. Se me van a ir encima, ahí les va. Muchos tienen buenas intenciones. ¡Ay, vengan para acá! Ok, yo sé que no se compara, que no vas a decir no se vive de buenas intenciones, yo lo sé. No lo justifico. Yo creo que hay que exigir gente con el perfil, no solo académico, no solo laboral, sino también ético. Es decir, tuvimos a gente muy capaz, ¿no? Pero también hay muchísima corrupción. No creo que vaya de la mano. Sí creo que es fundamental que tenga el conocimiento, la preparación. O sea, desde ahí sabes que alguien lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Por eso creo que hay que exigir que si no lo tiene, hay que obligarlos. Ahora, nadie te garantiza que teniendo la preparación vaya a trabajar bien. O sea, ¿sí me explico? O sea, vamos por el primer paso y estoy de acuerdo con usted, hay que exigirlo. Ahora, un consejo que les doy, que creo que hay que aprovechar. Según yo, el Senado no va a pasar la revocación para los tiempos, bueno, para las elecciones, para junio, sino hasta diciembre, que se cumplen justo los 3 años. A mí me gustaría que esta herramienta, en caso de que se aprobara, la usaran para externar esa inconformidad. A mí me entristece que mucha gente ya se dé por derrotado. O sea, decir, es que decir... No, porque es que si de aquí a esa fecha exigimos que haya un organismo bien, vamos a llamarle INE o como sea, que esté bien presionado para que trabaje bien, sí le podemos restar mayoría a Morena en el Congreso. Yo creo que sí se puede. La gente de aquí entonces, y es trabajo de todos, de la oposición y de los mexicanos indecisos, porque los AMLovers no los van a cambiar, ¿no? Eso sí, no. Aunque no, los AMLovers no creo. Tampoco a los P-haters. Eso tampoco los van a cambiar. O sea, la verdad es que Andrés Manuel puede mañana salir a decir un montón de cosas buenas que dicen, oye, me cayó la boca, pero no lo van a aceptar. O sea, el chiste es como, vamos a presionar para que en esa revocación que seguramente se va a aprobar y esperemos que sea en diciembre, se le quita la mayoría a Morena del Congreso. Ahora, ¿cómo hacer eso? No, y eso se los digo de verdad con toda la sinceridad. A mí me preocupa que la oposición cada vez más se vaya haciendo más débil, vaya, de por sí ya es nula. Hay que ser, pues es que en argumentos todavía no, o sea, hay que apoyar a los legisladores de la oposición, decir, oye, yo no me trago esa tontería de que por quitarle lo del diseño de sufragio efectivo no reelección, porque ya no es el año ¿de quién era antes? No, era de Zapata. El de Zapata es ahora. El de Zapata, pero antes era el de Madero, creo, ¿no? Ya lo quitan.
Había gente diciendo, ya quitaron de la Constitución, se les dijo, chairos, la reelección. A ver, no. O sea, hay que enfriar un poquito la cabeza y decir, ok, esto se ve muy indignante y muy preocupante. ¿Qué es? Voy a leer. Ok. ¿En dónde? Sí, me voy a esperar un día. Ese es un consejo que yo les doy como persona que se mueve en redes sociales. Espérense 1 o 2 días antes de compartir. Aquí está la evidencia de que el primer paso a la dictadura. Eso hizo que un montón de mis amigos hicieran el ridículo, amigos de oposición. Ahí está la reelección, se les dijo, chairos, cambiaron la Constitución. Güey, ¿ya viste que solo fue un isólogo de una hoja membretada? O sea, si desde ahí no nos damos cuenta y no reconocemos que hicimos el ridículo, por favor, hay que investigar poco a poco y lo criticable, que se critique bien. Y les aseguro que yo con mis redes sociales, que sí son memes y lo que ustedes quieran, pero al final sí influyen un poco, yo intento mucho criticar lo indefendible a Morena. Pero también me gusta mucho invitar a la oposición a que reflexionen antes de compartir ideas que son erradas, que son exageradas, y al final eso es contraproducente para ustedes mismos. Oiga, perdón, una breve nota informativa. Hay reelección en la Ciudad de México y nadie dijo nada. Los alcaldes se reeligen, está esa figura y nadie dijo nada. Pero eso es democracia también. ¿Pero cuándo dijeron eso? Pero una breve nota informativa. Digo, mientras hablabais yo recordaba algunos de los mayores ladrones de este país, y no solo de este país, sino de la mayor parte de países, no solo de América Latina y del mundo, tienen títulos en Harvard. Entonces digo, tampoco pensemos que tener un título, que tener un esto, te otorga algún tipo de protección ética. El poder corrompe. ¿De acuerdo? Compostura, por favor. ¿Cuál es el amor de este país? ¿El que tenía el PRI? ¿El que tenía el PAN? ¿En serio? Por favor, compostura de las dos partes. Vamos a cerrar este debate. Ya vamos a cerrar. Vamos a cerrar con nuestros invitados, también con Vanessa Vallejo. Vanessa, por favor, tus últimas impresiones. Bueno, ahorita le preguntaban por acá que si él de verdad cree que con AMLO las cosas van a estar mejor. Yo creo que esa pregunta tú desde que la haces ya estás mal, porque es que le estás preguntando a alguien que reconoce ser chavista. Entonces para él Venezuela es estar mejor. Entonces pues seguramente si ustedes llegan a Venezuela pues van a estar mejor, porque él es chavista. Entonces vivir allá con toda mi familia mañana. sí, yo no sé por qué los colombianos no se van a vivir a Venezuela. De hecho se fueron 4 millones durante la guerra. Bueno, no vamos a discutir. Por favor. Permitan que termine su ponencia nuestra invitada, por favor. A ver, hay una frase que yo creo que es la que se nos tiene que quedar a todos en la cabeza, y es que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y esto alguien una vez que pues también da charlas por diferentes lugares me decía, mira, yo no tomo esto ni como un trabajo ni como un hobby, yo tomo esto como si voy a la guerra, porque es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que están viviendo en Venezuela. Entonces yo voy a la guerra a decirle a la gente, yo quiero tener un perro y sacarlo a pasear, no quiero comérmelo. Y para terminar, yo creo que hay varias cosas que hay que hacer. Hay que trabajar en la gente, en hacer este tipo de cosas, en explicarle a la gente y todo eso. Pero un error en el que caen muchos libertarios es en decir, no meternos en la política porque es cochina. Ustedes pueden convencer a mucha gente, pero si la gente no tiene opciones reales de oposición, no va a lograr ningún cambio. Entonces hay que trabajar al mismo tiempo en ofrecerle a la gente personas que estén en la política y no caer en ese error de, bueno, como el PRI o el PAN son lo menos peor, entonces vamos a votar por ellos, porque lo mismo pasó en Venezuela. Dijeron, bueno, hay algunos partidos ahí que pueden ser la oposición. No, a esa gente no hay que apoyarla y hay que trabajar en sacar gente que esté en la política y que trabaje desde allá, así como también hay que trabajar en la gente del común. Jorge, tus últimas impresiones, por favor. Completamente de acuerdo con Vanessa, con lo último en especial. Los libertarios en algún aspecto, lo digo con toda sinceridad, se han convertido en burla para muchos porque se pelean entre ellos. Parecen como los metaleros, a mí me encanta el metal. Y el verdadero metalero es el que escucha una canción de Suecia, super underground y todo. Y se están peleando porque uno escucha Metallica, tú no eres metalero. El libertario es igual. Se está peleando más por quién es más antiestado, más anarcocapitalista y todo, en lugar de enfocarse en la realidad, que la realidad es la política. Por ejemplo, cuando fue este candidato libertario en Estados Unidos, muchos libertarios de México y también de Estados Unidos lo estaban atacando por el simple hecho de que se quiso involucrar en la política. Yo creo que
como ciudadanos tenemos que ser responsables en apoyar las vías que al menos promueven lo que viene siendo un poquito más de libertad. En primera cuestión, y que se avienten a los chingadazos. O sea, el libertarianismo en algún aspecto, en especial en Latinoamérica, se ha convertido en un libertarianismo de club social, en el cual se van a los mejores eventos, con los mejores roncitos a capa, a platicar de las maldades del socialismo. Pero en la calle no se paran. Y ahí es donde tenemos que convencer a la gente, incluso bajar nuestro discurso, porque si vamos con un campesino, hablarles de Hayek, y mira la pinche Biblia, te van a mandar a la fregada. O sea, tienes que hablar de cosas muy tangibles que la gente comprenda, y lo podemos muy bien con la derecha que está haciendo ahorita Vox, que mis respetos en cuestión de la forma que están comunicando. Como Podemos fue muy bueno en su momento, Vox está haciendo una excelente campaña y cada vez va a ganar más poder. Tristemente para Catu, que su país se va a apoderar más de Vox, pero tenemos que empezar a enfrescarnos sin la pelea y también respetar en algún aspecto a nuestros oponentes. O sea, en cuestión de estos espacios tenemos que ver mayor como que cantidad de respeto. Y ya no para concluir, le quiero agradecer mucho a todos de que hayan venido aquí. Pocho, que no vino a decir la palabra chairos como 100 veces, de ahí en fuera no se salió, pero muchas gracias a Vanessa por estar aquí, también a Catu y también a Ponchito y a todos, muchísimas gracias por presenciar este debate. Les pido un fuerte aplauso para todos nuestros debatientes. Y para cerrar esto nada más, me gustaría mucho agradecer a México Libertario, al señor Rafael Mondragón, a Víctor Hugo Becerra, Alejandro Vega, Octavio Catalán, nuestros invitados, Vanessa Vallejo, como el día de hoy nos hizo el favor de estar aquí, va a estar toda la semana, nuestro programa va a estar en México Libertario, Jorge Garcés, Cato Arconada, Alfonso Gutiérrez, y a todos ustedes que nos hicieron el favor de su asistencia. Sí, Víctor. ¿Dónde está Carlos Maurer? ¿Está todavía por aquí? Señor Maurer, también el señor Maurer que nos hizo el favor de proveernos de este espacio. Fuerte el aplauso al señor Maurer, al señor Rafael Mondragón. Muchas gracias. Quiero reiterarles el día de hoy, mi nombre es Osvaldo Flores, yo soy libertario. El día de hoy me dieron muchas ganas también de platicar con los oponentes, pero esto es un debate y es un contraste de ideas. Agradezco mucho su pasión, agradezco mucho su entusiasmo, pero es así como se lleva a cabo este tipo de contrastes. Muy buenas noches y la libertad es para todos.